Bien, Dios les bendiga, hermanos, una vez más esta mañana a todos. Vamos a ir a la carta de Santiago, una vez más, capítulo 2. Santiago, capítulo 2. Vamos en esta mañana a iniciar con un tema sumamente fuerte para retomar esta serie. Santiago, capítulo 2, versículos 1 al 4. Vamos a orar al Señor para pedir la bendición sobre su palabra. Señor, nosotros te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, oh Padre Celestial, porque no solamente tú eres nuestro Padre, sino que también eres nuestro Dios. Ese Dios incomparable de que hablábamos en esta mañana y al cual cantábamos en esta mañana. Señor, sabemos que al iniciar esta serie, a predicar tu palabra, Señor, no lo podemos hacer dependiendo de nuestras fuerzas, ni del esfuerzo que hemos hecho en el estudio, ni de nada de eso, Señor, sino del poder de tu Espíritu. Así que, Señor, te pedimos que sea tu Espíritu derramando gracia en nuestros corazones, tanto en la persona que tú vas a utilizar para predicar tu palabra, como en los corazones en lo que ella será recibido, Señor. Así que esperamos que tu Espíritu también aplique tu palabra donde tú quieres y que realmente tú apliques tu palabra con poder. Oramos también por nuestros niños, Señor, que se les predicará el Evangelio de una manera a su nivel, y también oramos por ellos para que ellos puedan entender tu palabra. Te lo pedimos, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Santiago capítulo 2. Versículo 1 y 4 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y le decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Alguien dijo lo siguiente: imagina por un momento conmigo si nosotros viviéramos en un mundo donde las personas no tuvieran rostro. Un mundo lleno de personas sin rostros, o un mundo donde todas las personas tuviéramos el mismo rostro. ¿Qué tan diferente sería nuestro trato con las personas? ¿Lo haría variar en algo? ¿Tratarías diferente a alguien por tener el mismo rostro que tú? Si todos tuviéramos el mismo rostro, probablemente hubiera personas que le darían trabajo en lugares donde hoy no le dan trabajo. Lo mismo pasaría con las películas. No tendría que haber ese destaque físico que tienen muchos actores y actrices. Aunque muchos de nosotros no lo admitimos, pero realmente hay personas que van a ver películas solamente porque lucen bien las actores y las actrices. Pero yo creo que un mundo sin rostro, o un mundo donde todos tuviéramos el mismo rostro, traería implicaciones prácticas en cómo nosotros tratamos y somos tratados. Yo estoy seguro que incluso la justicia actuaría con más justicia, valga la redundancia. Pero este supuesto que yo he tratado de poner en sus mentes nos ayudará a percibirnos del problema que Santiago nos plantea en este texto. Y es el problema del favoritismo o el hacer acepción de personas. El favoritismo o hacer acepción de personas. Como nuestro último sermón de esta serie fue hace casi un año, probablemente hace 10 meses, permítanme refrescar algunas ideas con respecto al propósito por el cual Santiago escribió esta epístola. Santiago escribió con el propósito de establecer a estos creyentes en la fe. Su deseo no era meramente ver un grupo de personas profesar fe en el Señor Jesucristo, sino que su deseo realmente era ver vidas transformadas por el Espíritu de Dios. Porque lo otro, mis hermanos, no salva, lo otro no es eficaz. Decir que yo soy cristiano
no salva a nadie. Ser verdaderamente cristiano es lo único que salva. Y esa es la propuesta que Santiago le hace a estos hermanos que le escribe alrededor del 40, para que nadie sea engañado en si la fe de Dios está en su corazón o no lo está. Hasta ahora en el capítulo 1 nosotros hemos visto temas acerca de cómo nuestra fe puede ser probada, las pruebas, la manera en cómo nos gloriamos en la condición aquí en la tierra, las tentaciones, la actitud que tengamos al oír y obedecer la palabra de Dios y las marcas de la religión verdadera. Pero en el capítulo 2, Santiago se enfoca y se detiene a hablar del favoritismo o el hacer acepción de personas. Y así como la fe de un creyente es probada por cómo responde a la palabra de Dios, así también la fe es probada en nuestro trato con los demás, en si nos dejamos llevar de las apariencias o no, o si tratamos a una persona diferente porque al hacerlo tenemos algún beneficio. Eso también prueba la fe de nuestro corazón. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Primera de Juan también tiene ese propósito similar al de Santiago, y es el de establecer a estos creyentes en la fe. Y esa área que menciona Juan es el área del amor. Por eso en el capítulo 4 él dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Te has preguntado tú alguna vez cómo el mundo verá a Dios a través de nosotros? Bueno, Juan responde a través del amor que se tiene el pueblo de Dios. ¿Qué evidencia, qué practica, qué vive? El amor es una prueba de nuestra fe y a su vez también es una manifestación del carácter del mismo Dios. Por eso Dios espera que sus hijos amen como Él ama. Por eso dice en el versículo 9 que Dios mostró ese amor para con nosotros en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Y nosotros tenemos que imitar a Dios mostrando de manera práctica y visible ese amor con nuestros hermanos. Ahora bien, Rubio, ¿por qué si nosotros estamos hablando del favoritismo, tú mencionas el área del amor? Precisamente, mis hermanos, porque el amor evita el favoritismo o el hacer acepción de personas. El amor evita el favoritismo o el hacer acepción de personas. Y lo que tenemos en nuestro texto en Santiago es un mandato o una prohibición, vemos en el versículo 1, o un principio, como lo quieran llamar. Y en los versículos 2 y 3 tenemos un ejemplo de un caso que él pone de dos personas que entran a la iglesia. Y en el versículo 4 al final tenemos una pregunta para levantar la reflexión, la meditación. Santiago dice en el versículo 1, veamos en primer lugar la prohibición. Dice en el versículo 1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. El texto enfatiza de que sea sin acepción de personas, que se viva y que se practique la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente dice de la gloria o el glorioso, el Señor de la gloria. Literalmente es lo que dice el texto aquí en Santiago. Santiago introduce esta sección utilizando la frase en el versículo 1, hermanos míos, como introduce también otras secciones en el libro. Él usa esta expresión como un término de cariño y la usa también en otros casos para cambiar de tema y hacerle entender a sus lectores que él está cambiando de tema y para captar su atención. Esta frase no solamente aparece aquí, sino que también aparece en el capítulo 1, versículo 2, versículo 16, capítulo 2, versículo 5, la repite de nuevo,
capítulo 3, versículo 1, él vuelve a utilizarla, capítulo 4, versículo 11, y en el capítulo 5 también, versículo 7. Cuando él va a decir algo de relevancia, cuando él va a decir algo que quiere que los hermanos presten atención, él usa esta frase, hermanos míos. Pero también con esta frase, Santiago deja claro de que él se está refiriendo a creyentes. Él se está refiriendo a personas que han profesado fe en el Señor Jesucristo y los exhorta a que su fe en el Señor Jesucristo sea de tal manera, en este caso, que su fe sea sin acepción de persona, sin parcialidad, sin favoritismo. Qué bueno, qué glorioso, qué alegría que una persona profese que una persona profese fe en el Señor Jesucristo. Sí, pero que esa fe sea sin favoritismo, sin parcialidad. La pregunta obligatoria es que nosotros tenemos que hacernos para entender a profundidad lo que Santiago está diciendo. ¿A qué se refiere Santiago entonces con hacer acepción de personas? ¿A qué se refiere él? ¿Se refiere él acaso de que nosotros no debemos tener hermanos o amigos cercanos en la iglesia? No, no puede estar haciendo referencia a eso, porque el mismo Señor Jesucristo tuvo más intimidad con 3 de sus discípulos y él era imparcial. ¿Quiere decir esto que nosotros debemos hacer lo mismo con todo el mundo, con todos los cristianos en el mundo, porque de otra manera estaría yo practicando el favoritismo? No, tampoco significa eso. Dios es un Dios imparcial y Él no hace lo mismo con todo el mundo. El Espíritu Santo, por ejemplo, Él reparte los dones como Él quiere, y a uno le dio 2, a otro le dio 3, como Él quiere. En la parábola de los talentos, en Mateo capítulo 25, nosotros vemos que a uno se le da 5 talentos, a otros 2, a otro 1. Y al que le dieron 2 talentos y que ganó 2 más con eso, se le dijeron la misma palabra y fue recibido de la misma manera que aquel que recibió 5 y ganó 5. O sea, que dar un mejor regalo a una persona que a otra no necesariamente significa parcialidad. Y con respecto a las cosas materiales también sucede lo mismo. Dios no le dio lo mismo a todo el mundo. Dios no le dio lo mismo a todo el mundo. Pero no es de eso que Santiago está hablando aquí. ¿Acaso se refiere Santiago entonces que nosotros debemos darle trato a todas las personas? No, tampoco no es de eso que Santiago está hablando. La misma honra o la honra que le debe un hijo a un padre no es la misma honra que él está llamado a darle a todo el mundo. Honra a tu padre y a tu madre. Hay una honra especial ahí. ¿A qué se refiere Santiago entonces con hacer acepción de personas, con hacer favoritismo, con hacer parcialidad? La palabra griega es un vocablo compuesto por 2 palabras, rostro y recibir. Y literalmente lo que significa es recibir la cara. Todos nosotros de seguro, o lo que Santiago está diciendo es que da la impresión esta palabra de que nosotros recibimos de una manera a una persona que a otra, dependiendo del rostro que tenga la persona. Esa es la idea. Dependiendo de la apariencia externa, damos un trato diferente a uno y damos un trato diferente a otro. O sea, es un juicio en base a las apariencias. Todos nosotros seguro, yo la llegué a escuchar cuando estaba en la escuela mayormente, todos nosotros seguro nos criamos en las escuelas escuchando esta frase: fulano es carita del profesor. ¿Qué significa eso de que fulano es carita? Que por ser él, y era también una expresión de que no todos estaban medidos por la misma vara. Él era carita del profesor. Y el problema que plantea Santiago es el de evaluar a los demás por asuntos meramente externos. La apariencia física de una persona, la fama de una persona, el dinero que tiene, los logros que tiene, el carro que maneja, el color de piel que tiene, la marca de ropa que usa, la familia de que proviene. Es una evaluación superficial de las cosas basada principalmente en lo externo. Todos nosotros tendemos a juzgar a los demás por las apariencias. Piensa tú en tu corazón si eso no es así. ¿Cuánta verdad, mi hermano, hay en la declaración de Santiago? De que realmente esto es un problema. Y un problema con personas que han profesado fe en el Señor Jesucristo.
un problema con personas que fueron recibidas por la misericordia de Dios, independientemente del trasfondo en el que se encontraban. Que precisamente ese grupo de personas tenga problema con hacer acepción de personas. Hermanos, eso habla profunda y tristemente de la condición de nuestros corazones. Y yo no quisiera bajar de este púlpito sin ver el gran contraste entre Dios y nosotros. De nosotros ver a Dios, ¿cómo es nuestro Dios? Nuestro Dios es un Dios imparcial. Pensamos siempre en Dios como un Dios santo, un Dios bueno, un Dios justo, un Dios misericordioso, pero la Biblia habla mucho también de que Dios es un Dios imparcial, que Dios actúa sin favoritismo y sin hacer acepción de personas. Dios es muy diferente al hombre, muy diferente en todos los sentidos. Nosotros de alguna manera estamos parcializados, pero Dios no es afectado por lo que ve en el hombre. No. Nosotros tendemos a poner a los demás en categoría, unos por encima de otros. Tiene que ver con la forma en que viste, el carro que tiene, el dinero que posee, el lugar donde vive. ¡Qué cosa tan grande! Pero Dios no es así. Dios es un Dios imparcial. Muchas veces tiene que ver con la raza, con el estatus social que tiene la persona, la educación a la que han llegado. Todas estas cosas afectan al hombre, pero no afectan a Dios. No afectan a Dios en nada. A la hora de Dios hacer algo a favor del hombre o hacer algo en contra del hombre, esas no son las cosas que le afectan. Eso no le afecta a Dios en nada. Eso no interfiere en el juicio y en la evaluación del Señor, en nada absolutamente. Dice en el libro de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 19, versículo 7, dice lo siguiente, oiga lo que dice. Sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Este texto nos está enseñando o nos está mostrando de que actuemos en base al temor de Dios. ¿Y cómo describe a Dios aquí? Como un Dios que no hay injusticia y en un Dios que no hace acepción de personas. En Él no hay cohecho. Pues si tú me das algún beneficio, pues yo me uno contigo para derribar a aquel. No, Dios no hace eso. Hermanos, nuestro Dios es justo precisamente porque Él no hace acepción de personas. Por eso Dios es justo. Y Él juzga con justo juicio. Pero los hombres no son así. Los hombres se dejan cegar por lo que tienen delante de sus ojos. Dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Él es grande, dice el texto, poderoso, temible. Y yo te pregunto, ¿cuáles características tú escogerías para hablar de la grandeza de Dios? Me imagino que un Dios infinito, un Dios omnipotente, un Dios que no tiene límite. Pero la característica que sigue cogiendo Moisés aquí es que él no hace acepción de personas. Porque óiganme, eso sí lo hace diferente al hombre. Eso sí lo hace diferente a Dios del hombre. Y Moisés aquí hablando de la grandeza de Dios, ese es el atributo que él destaca, de la grandeza de Dios, que él no hace acepción de personas. Dice en Job capítulo 34, versículo 17, ¿gobernará el que aborrece el juicio? ¿Y condenarás tú a aquel que es tan justo? ¿Se dirá al rey perverso y a los príncipes impíos? ¿Cuánto menos aquel que no hace acepción de personas de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obras de sus manos? Para Dios todos somos iguales y Él nos evalúa a todos con el mismo grado de justicia. Con la misma ley nos juzga a todos. Con una misma regla nos mide a todos. Él no respeta más al rico que al pobre, dice aquí en Job. Él no lo respeta más al rico que al pobre. Eso es algo que no le afecta a Dios absolutamente en nada. Dios es distinto a nosotros.
Y la razón que da el texto en Job es porque todos son obra de sus manos. Todos somos obra de sus manos. Mateo capítulo 22, versículo 16. Y este texto para mí es sorprendente. Escuchen lo que dice este texto. Mateo 22, 16 dice: y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Lo importante y lo asombroso de este texto es ver quiénes son los que están diciendo esto. Las personas que están diciendo esto son los enemigos del Señor. Y aún los enemigos del Señor tienen que admitir que Él es un Dios que no hace acepción de personas. Los enemigos del Señor. Dios, mis hermanos, es un Dios imparcial y hasta sus enemigos tienen que reconocerlo. Dice la Biblia de las Américas: y le enviaron a sus discípulos junto con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. Eres imparcial. Hechos capítulo 10, versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Contexto de Hechos capítulo 10, versículo 34. La salvación de Cornelio. La salvación de Cornelio. La salvación llega a los gentiles. ¿Recuerdan cuando Pedro tuvo esa visión que el Señor le dio, a través de la cual el Señor le dice: Pedro, mata y come? Y él le dice: no, Señor, yo no he comido nada inmundo nunca. En la mentalidad judía, el gentil era un inmundo. Y él tenía que ir a predicar el evangelio a los gentiles. Y él le predicó a Cornelio. Y Cornelio se convierte. Y cuando él escucha las palabras de Cornelio, entonces él dice en el versículo 34: ahora yo entiendo de que Dios no hace acepción de personas. Yo pensaba que Dios tenía un favoritismo con los judíos. No, pero eso no es así. Dios no hace acepción de personas. Y hermanos, nosotros estamos aquí en el evangelio precisamente porque Dios no hace acepción de personas. ¿O ustedes creen que por estos lados de Montellano, de República Dominicana, hubiera llegado el evangelio? ¿Qué somos nosotros más que otros para recibir la misericordia de Dios? Nosotros estamos aquí porque Dios no hace acepción de personas. Romanos capítulo 2, versículo 5. Y aquí Pablo está presentando el grado de culpabilidad que todo hombre tiene ante un Dios tan santo como el nuestro. Y él dice en el versículo 5, note la argumentación: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y para el día de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿A qué aplica Pablo el tema del juicio general aquí en Romanos capítulo 2? Al tema de que Dios no hace acepción de personas. Dice el texto aquí que Dios pagará a cada uno según sus obras. Dios pagará conforme a la realidad de lo que se hizo. No es porque aquel sea carita linda y porque él sea él, yo lo voy a dejar pasar. No. O porque él tenga mucho dinero. No. Dios va a pagar conforme a la realidad de lo que se hizo aquí ahora. Y por eso Pablo dice al final del versículo 11 romano, hablando del juicio final, que Dios no hace acepción de personas. Gálatas capítulo 2. Y vayan conmigo allá, capítulo 2, versículo 1. Pablo hace un recuento aquí de lo que él hizo después de su conversión. Versículo 1. Gálatas capítulo 2 dice: después pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr en vano o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles,
Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. El tema de la libertad cristiana estaba en juego aquí. Dice, para reducirnos a esclavitud, a los que ni por un momento accedimos a someternos, porque la verdad, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Era el evangelio que estaba en juego aquí. Pero de los que tenían cierta reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. ¿Y cuál es el argumento que Pablo apela para eso? Dios no hace acepción de personas. A mí pues lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. Aquí el asunto no era, pues, ¿y tú eres fulano? Discúlpame que yo difiera contigo. No, ese no era el tema aquí. Lo que estaba aquí era demasiado serio para ponerse en juego. Y el argumento que Pablo dice, lo que tenía cierta reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo, a mí nada me importa. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Primera Timoteo capítulo 5, versículo 19. Y este es un estudio bíblico buscando los textos que hablan de este tema. Dice, versículo 19, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad, dice él. No haciendo nada con parcialidad. ¿Qué debe hacer la iglesia, mis amados hermanos, con el pecado? Si son cuestiones públicas que amerite disciplina, pues debe administrarse la disciplina como el Señor ha mandado en su palabra. Debe administrarse así. Porque dice aquí en el texto en Timoteo que los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Rubio, pero ¿y los pastores? Porque hoy en día, en muchas iglesias, hay pastores que viven con una conducta que no es intachable y se pasa por abajo, se pasa por alto eso. Por ahí los pastores, a ellos no se les hace nada. Pablo dice aquí, mi hermano, que tiene que ser en boca de 2 o 3 testigos cuando tú vayas a admitir alguna acusación contra un anciano. Pero los pastores no están exentos. No están exentos los pastores. ¿Por qué? Porque dice al final del versículo, no haciendo nada con parcialidad. No, porque imagínate, son los pastores. Debe hacerse sin favoritismo. Pero que Él es el pastor y que Dios es santo y Él ha dicho que debemos hacer las cosas sin parcialidad. ¿Ven, mis hermanos, las diversas dimensiones que tiene este tema? De que Dios es un Dios imparcial. Esto tiene tremendas implicaciones en diversas áreas para el pueblo de Dios. Y Santiago ve el rol social que este atributo divino tiene en la forma en que nosotros nos tratamos los unos a los otros. Es verdad, nosotros podemos tener amistades especiales. No es hacer exactamente lo mismo con todo el mundo. No es de eso que estamos hablando. Pero ten cuidado de tú vivir la vida practicando el favoritismo los unos con los otros. El de llevarte de la posición social en si tiene dinero o no, el color de piel que tiene, no son esas cosas que deben determinar el trato que nosotros debemos tener con nuestros hermanos. No son esas cosas. Gloria sea a Dios, mis hermanos, porque su gracia no está parcializada como nosotros. Tampoco la forma en cómo Dios trata con el pecado en la iglesia está parcializado. Tampoco cómo Dios va a tratar con los pecadores en el día del juicio. El criterio de Dios siempre es justo y no está afectado por las apariencias. Dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor y temblor todo el tiempo de vuestra peregrinación. No, lo que tú no sabes es que Dios a mí me quiere muchísimo. Dios a mí me quiere muchísimo para hacerme tal cosa. Dice, si tú invocas por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, dice, condúcete en temor y temblor todo el tiempo de tu peregrinación. Dios no va a hacer acepción de personas en el día de juicio. ¿Cuál es el estándar de santidad entonces? ¿Uno para esto y otro para qué? No.
Por eso dice que todos deben conducirse con temor y temblor todo el tiempo de su peregrinación. Dios no hace excepción de personas, hermanos. Nosotros incluso saludamos de una manera diferente cuando nos enteramos de que la persona que estamos saludando es una figura pública. Pero usted es fulano. Mucho gusto. Cambia la actitud. De una vez cambia la actitud. Hermanos, nosotros vivimos en un mundo donde los feos y los bonitos no son tratados de manera igual. No son todos medidos con la misma vara. Los pobres y los ricos tampoco son medidos con la misma vara. Pero ninguna de estas cosas impresionan a Dios al momento de evaluar el alma. Ninguna de ellas. Escuchen lo que Dios le dijo a Samuel en 1 Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque lo he desechado. Porque Jehová no mira como mira el hombre, pues el hombre mira lo que hay delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Los hombres miran lo externo, pero el Señor mira el corazón. Dios no le da mayor valor a una persona por tener mejor ropa, por ser más bonito, por tener más dinero. Y nosotros que somos sus hijos, tenemos que imitar a Dios de la misma manera, no dándole mayor valor a una persona porque tenga más dinero o porque tenga más posesiones o porque tenga una posición social en la comunidad. No. Dice Levítico capítulo 19, versículo 15, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No, pero lo que pasa es que es pobre. Yo me voy a favor de él porque imagínate, ella es pobre. No, Dios dice aquí que es con justo juicio que tenemos que juzgar. No, pues yo me voy a favor de él porque ella es rico, imagínate. Me sale lo mío también ahí. Yo me voy a favor de él. No, dice aquí, ni complaciendo al rico, ni complaciendo al pobre. Con justo juicio juzgarás a tu prójimo. Dice en Éxodo capítulo 23, versículo 1 y 2, no admitas falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a los muchos para hacer el mal, ni responderás en el litigio, inclinándote a los hombres malos para hacer agravios. Y dice en Deuteronomio capítulo 1 versículo 17, no hagáis distinción de personas en el juicio, así que al pequeño como al grande oiréis, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios y la causa que os fuere difícil la traéis a mí y yo la oiré. Eso se lo dijo Moisés al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Y dice también en Deuteronomio 16, 19, no tuerzas el derecho, no hagas asesión de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. O lo que dice Proverbios 24, 23. También estos son dichos de los sabios: hacer asesión de personas en el juicio no es bueno. No es bueno. La parcialidad o el favoritismo no forma parte de la vida cristiana. La religión bíblica es un asunto del corazón, no de las apariencias. Porque, ¿qué es el evangelio, mis amados hermanos? Que Dios recibió y perdonó en Jesucristo a todo aquel que, no importando estatus social ni económico, se arrepintió de sus pecados. No importando eso. Esto incluso se aplica con respecto a los predicadores. Hay personas que muestran favoritismo por algunos predicadores en la iglesia. Y no estoy solamente hablando porque quizás esto se dé aquí en esta iglesia, ni estoy diciendo que se da. Esto se da de manera general. Porque no se da solamente en esta era. En la época de los corintios también se dio eso. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo y yo soy de Cristo. No, porque a mí me gusta más Apolo, porque Apolo es intelectual, Apolo es muy teórico. No, porque a mí me gusta más Pablo, porque Pablo es como más ardiente. Pablo como que te dice las cosas como claras. No, pues fíjese, yo no sigo a hombres, yo soy de Cristo. E incluso nosotros tenemos que admitir que hay veces que nos quedamos en las casas porque decimos, va a predicar fulano o va a predicar
tendemos a evaluar las personas por las apariencias externas. Pero eso no es el centro del asunto. Veamos también el ejemplo que Santiago nos pone, versículos 2 y 3. Déjeme buscarlo porque el abanico me voló el asunto aquí. Dice, ahora vimos la exhortación, ¿verdad? Ahora vamos a ver el ejemplo que Santiago nos plantea aquí en este texto. Dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, mire, vaya anotando. Es importante usted anotar todo lo importante que usted ve en el texto, pero vaya anotando, anillo de oro. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Imagina que este ejemplo o esta escena que Santiago está presentando aquí estuviera pasando en esta congregación. Alguien entrando aquí con anillos de oro, alguien entrando aquí con una ropa despreciable. Los dos casos que él plantea. Recordemos también, o quiero recordar, de que este contexto, estos hermanos a quienes Santiago les escribe, la mayoría de ellos eran pobres. La mayoría de ellos eran pobres. Y en este contexto de pobre, entra un rico y entra también un pobre. Ah, pero mira ese. ¿Y quién es ese que acaba de entrar? Pero tú le viste la marca de la camisa. Ah, y tú le viste los anillos que tiene. Mira, tiene un anillo de graduación, es un licenciado, no es una persona común. Para contextualizarlo, ¿verdad? Actualizarlo con nuestro tiempo ahora. La palabra que aparece como anillo de oro, en griego significa literalmente mano anillada de oro. Los judíos mayormente utilizaban anillos, pero no todos eran de oro. Pero este que Santiago pone de ejemplo aquí dice que tenía muchos anillos. Era una persona que se lucía con sus anillos. Pero también dice que este que entra tiene la ropa espléndida, literalmente ropa brillante, ropa luminosa. Era una persona que vestía para llamar la atención. Esta palabra que Santiago utiliza aquí también por ropa luminosa, ropa brillante, también se usa en otros textos de las Escrituras para hablar de las vestiduras de los ángeles, de los seres celestiales. Brillante. Este hombre con ropa espléndida está visitando la iglesia. Que entre, no lo vamos a parar. Que entre y escuche el evangelio. Pero llega el segundo visitante. Y este llega acompañado. Porque él entra con un olor que entra con él. Dice que este es pobre. Y la palabra que se utiliza aquí por pobre es mendigo. Probablemente era una persona que para poder vivir tenía que pedir. Y este también está entrando en la iglesia. Este no tenía ropa espléndida. Este tenía un vestido andrajoso. Probablemente esta persona tenía un solo vestido. O sea, él trabajaba con ese vestido, él comía con ese vestido, él dormía con ese vestido, él vivía en ese vestido. Probablemente. Imagínense entonces el olor de ese vestido. Y esta persona entra con este olor a la iglesia. Imagínense, en aquel tiempo no había homo, ni brillante tampoco. Usted puede decir, déjame dar una lavadita antes de yo. No había nada de eso. Y entran los dos en la iglesia. No le vamos a decir que se vaya tampoco a al pobre, que entre y que escuche el evangelio. El problema no es ni que entre el rico, ni que entre el pobre. El problema es lo que Santiago dice en el versículo 3. Léanlo. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida. Ese es el problema del asunto. Y le decís al pobre, le decís al rico, siéntate tú aquí en buen lugar. ¿Y qué le dicen al pobre? Siéntate tú aquí bajo mi estrado.
¿Por qué uno en un lugar y el otro no? ¿Por qué? ¿Por qué? Es verdad que uno sentar a una persona en un lugar estratégico no tiene nada de malo. Por ejemplo, uno puede sentar a una persona allá atrás y decir, para que escuche bien allá atrás. O sentarlo ahí arriba, para que diga, para que no se distraiga. Pero recuerda que fue uno en un lugar y el otro no. ¿Por qué? Porque ellos miraron uno con agrado, dice el texto. La Biblia de las Américas dice, y le daban una atención especial al que traía la ropa espléndida. Qué interesante, ¿no? Le daban una atención especial a ese. Hacían más esmero por hacer sentir bien al rico. Porque imagínense, ellos eran la mayoría pobre. Y ellos deberían pensar, a este nosotros le podemos sacar algo. Nosotros le podemos sacar algo a este. Pero ellos estaban mostrando un corazón parcializado, basado en las apariencias externas. ¿Qué nosotros podemos sacarle a este que no tiene ni en qué morirse? Pero vamos a enfocarnos en este, porque para que se convierta, para la gloria de Dios. Imagínense. El corazón de ellos no veía la necesidad que cada uno tenía delante de Dios. Pero Dios sí la veía, porque Dios ve el alma y el corazón. Ahora bien, terminemos esta exposición con la pregunta que Santiago hace en el versículo 4. La pregunta. Versículo 4. ¿Qué dice? ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Santiago lo que le está diciendo es, ustedes con una actitud así, ustedes no están mostrando pensamientos impíos en sus mentes, en su cabeza. ¿No vienen ustedes a ser jueces con malos pensamientos? Ustedes están haciendo distinción. Es una pregunta, mis hermanos, que Santiago hace aquí para levantar la meditación y la reflexión, para que nosotros reflexionemos en esto. ¿No hacéis ustedes distinción de personas entre ustedes mismos y vienen a ser jueces con malos pensamientos? Y yo ahora quiero traer una aplicación aquí entre nosotros mismos ahora. Mira en este momento a todos los hermanos que hay en esta congregación. Y no estoy diciendo simplemente que lo mire por decirlo, es que lo mire, mírelo, a todos los hermanos que están en la congregación aquí. Y yo pregunto, ¿a quiénes tú buscas? ¿A quiénes tú buscas? Otra pregunta, ¿por qué los buscas? ¿Por qué los buscas? Dios no quiere que hagamos sentir más bien al rico que al pobre. Dios no quiere que nosotros tengamos un trato con nuestros hermanos de manera parcial. Dios quiere que todos nos tratemos bien y que todos nos tratemos con amor, todos. Dios quiere que nosotros oremos por todos. Dios quiere que nosotros nos interesemos por todos, no solamente por un grupito en especial. Nadie aquí tiene mayores privilegios que lo que tú tienes ahí, o lo que tú tienes en Cristo Jesús. Ni porque una persona posea un don más visible que el tuyo, ni porque tú vengas a sentarte ahí todos los domingos. No, mentira. Si tú estás en Cristo Jesús, todos tenemos los mismos privilegios. Y por lo tanto, todos tenemos que amarnos los unos a los otros. No, lo que pasa es que, mira, yo no me junto con el hermano tal, porque es que nosotros hablamos de estos temas. Y el hermano no sabe hablar, el hermano no sabe de esos temas, por eso nosotros no nos juntamos con él. Hermano, el tema más común que nosotros tenemos es el evangelio. La obra de Dios en el corazón, las cosas espirituales. Hermano, esa no es excusa. Nosotros tenemos tema de conversación. No hay excusa. Dice Romanos capítulo 15, versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos de los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Dice el texto, recibíos los unos de los otros. Este pasaje no nos permite clasificar la sección de personas no más que un pecado. Por eso en el versículo 9 de este capítulo 2 dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado,
y quedáis convictos por la ley como transgresores. Si Dios en esta mañana te ha hablado y ha confrontado tu pecado, no te entristezcas solamente por reconocer el pecado. Recuerda que nosotros tenemos que orar y confesar nuestros pecados. Vayamos a la fuente, vayamos a Jesucristo. Nosotros tenemos acceso al trono de la gracia por medio de la fe en Él. Que nosotros no solamente seamos oidores de lo que la palabra de Dios dice, sino que también, como estudiamos hace unos meses, seamos hacedores de la palabra, practicantes de la palabra. Que así sea y que Dios le bendiga. Señor, nosotros te damos gracias, te damos honra a ti, Padre, porque tú nos permites meditar en tu palabra, Señor. Y tú realmente eres un Dios que no hace excepción de personas. Señor, gracias porque solamente por ti estamos en el Evangelio. Y Señor, que nosotros podamos imitarte a ti en nuestro trato con los hermanos. Que nosotros cada día más aprendamos a amarnos los unos a los otros. Y que lo hagamos sin favoritismo, sin parcialidad. Porque ese es tu deseo. Y nosotros queremos complacerte, queremos agradarte a ti. Pero sabemos que para eso necesitamos la asistencia, la gracia de tu Espíritu. Y por lo tanto te pedimos, Señor, que nos sustente y nos guarde y nos ayudes a poder cumplir con lo que tu palabra nos ha encomendado. Gracias, Señor. Gloria sea tu nombre. Porque solo a ti debe ser tributada la gloria. En el nombre de Jesús.